Increíble revelación. Mi nuera me expone un secreto extraordinario, nos casamos ayer. Don Felipe no podía creer lo que acababa de escuchar. La voz de Gabriela resonaba en su mente como un eco ensordecedor. La terraza, adornada por la brisa marina y el cálido resplandor del atardecer, se convirtió en un escenario de emociones encontradas. Su corazón, normalmente firme y seguro, se tambaleaba entre la alegría y la incredulidad. Laura, su única hija, había dado un paso que él no había anticipado. Y todo su mundo se llenó de nubes grises de preocupación. Gabriela, con su aroma a mar y su risa contagiosa, continuó hablando. Don Felipe, fue una decisión hermosa, el amor nos guió. Las palabras se entrelazaban con su mirada radiante, pero tras el brillo, él podía ver una sombra. El pasado de Julián. La pobreza, la violencia, todo lo que había aprendido a evitar. Aquello lo consumía. ¿Por qué no había podido proteger a su hija de este camino lleno de espinas? La conversación fluyó, pero la mente de don Felipe seguía atrapada en ese laberinto de dudas. Recordaba el sacrificio de su padre, quien había trabajado noches enteras para darle a su familia una vida digna, y no podía quitarse la idea de que Julián había crecido en un mundo opuesto al de su hogar. ¿Podrá criar a Laura de acuerdo a nuestros valores?, se preguntaba, mientras el viento jugaba con el cabello de Gabriela, como si intentara calmar la tormenta en su interior. Después de todo, mis abuelos vinieron de lugares difíciles, continuó Gabriela, hablando de sus raíces. Don Felipe prestaba atención, pero su mente luchaba entre el orgullo por una nuera que había superado adversidades y el temor por la elección de su hija. La historia de Gabriela le hacía ver lo que había subestimado. La perseverancia, la dignidad y el amor a veces emergen de las cicatrices más profundas. Sin embargo, su angustia crecía. ¿Qué pensará Julián de la familia que está construyendo? La abuela de Laura, una figura respetada y sabia, irrumpió en la conversación como una ola arrolladora. Don Felipe dijo con voz firme, ¿qué es más importante, la sangre o el amor que elegimos cada día? La pregunta, como un aullido desgarrador, resonó en el aire. Él sintió la presión en su pecho, le costaba respirar. La respuesta atormentaba su mente. ¿Habría sido digno de ser padre si no aceptaba la realidad de su hija? El momento se tornó crítico. Sentía como si el suelo se partiera bajo sus pies. La conversación se había transformado en un campo de batalla. Recordó las largas noches de enseñanza, las lecciones éticas en el aula. No puedo permitir que Laura sufra, reflexionaba. Pero a la vez, una voz interior le susurraba que el amor verdadero podía vencer las barreras más difíciles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba como un volcán a punto de erupción. Decidió que debía hablar con Julián, el joven que había conquistado el corazón de su hija. Pero en ese enfrentamiento, en ese cruce de miradas y cuestionamientos, don Felipe sabía que se jugaría no solo su legado familiar, sino también la posibilidad de una transformación. Era una batalla interna donde cada palabra podía ser un arma o una salvación. Estaría preparado para descubrir secretos que podrían cambiarlo todo y enfrentar a un chico de un pasado que le daba miedo, pero ¿acaso no era también parte de un futuro que no podía ignorar? La historia apenas comenzaba. Las primeras luces de la mañana se filtraban a través de las ventanas de la casa de don Felipe, resplandeciendo sobre un día que prometía ser decisivo. La noche anterior, la revelación de Gabriela había dejado al hombre sumido en reflexiones profundas. El café, que normalmente preparaba con destreza, ahora se le antojaba amargo. Las dudas se arremolinaban en su mente como una tormenta sin tregua. Decidido a enfrentar sus temores, se vistió con la misma meticulosidad de siempre, aun cuando el nudo en su estómago lo hacía sentir como si se preparara para una batalla. Su mente daba vueltas entre las historias de su juventud,
cuando él mismo había tomado decisiones que cambiaron su vida, decisiones llenas de riesgo, un tanto románticas y completamente desafiantes. Ahora, debía encontrar la manera de comunicarle su tumulto emocional a Julián, el joven que había elegido ser parte de la vida de su hija. Al llegar la hora acordada, se encontró en una pequeña cafetería del barrio, el lugar donde Laura solía ir a estudiar. Era un punto neutro, un espacio que no se sentía como un campo de guerra, pero que estaba cargado de tensión. Al ver entrar a Julián, don Felipe sintió que una mezcla de admiración y desconfianza lo invadía. El chico, con su andar dinámico y su sonrisa fácil, parecía no tener idea del peso de la conversación que estaba a punto de tener lugar. Don Felipe, me alegra verlo, dijo Julián con desapego, como si la relación con su hija no estuviera en juego. Don Felipe tomó un respiro profundo, dejando que el aire fresco del lugar lo abrumara. Era el momento de hacer frente a sus sentimientos. Julián, necesitamos hablar, comenzó, su voz firme a pesar de la inseguridad que palpitaba en su interior. Era un inicio directo, la forma más clara de acercarse a un desafío personal. A medida que la conversación avanzaba, don Felipe se encontró cuestionando su propia percepción. ¿Qué saben ambos sobre el sacrificio? ¿Cómo piensan que enfrentarán las tempestades de la vida juntos? Las preguntas brotaban con naturalidad, cargadas de un peso emocional al que Julián no había estado acostumbrado. El joven intentó responder, pero las palabras parecían huir de su boca. Don Felipe, yo soy consciente de la historia de mi familia. He conocido la dificultad. Pero no solo el pasado importa, respondió Julián, su tono titubeante contrastando con la bravura que su mirada prometía. El amor que tengo por Laura es verdadero, lucharía por ella en cualquier circunstancia. Don Felipe sintió una punzada en su pecho. ¿Esa ambición, esa determinación sería suficiente para mantener a su hija a salvo en un mundo tan complicado? Reflexionó sobre su propia vida, verificando si su educación y disciplina habían sido suficientes para proteger a Laura de decisiones equivocadas. La lección que había olvidado, o quizás escondido, era que el amor no siempre tomaba las decisiones correctas. Sin embargo, la chispa de duda comenzó a desvanecerse. Tal vez, al igual que él lo había hecho alguna vez, Julián estaba dispuesto a luchar por lo que quería. Era un reconocimiento que lo retó a reconsiderar su visión de cómo se podían edificar aquellas relaciones. ¿Crees, Julián, que podrás llevar adelante ese amor a pesar de los desafíos? Continuó don Felipe, su voz más suave, casi un susurro de vulnerabilidad. El joven lo miró a los ojos, y por un instante, don Felipe vio dos almas internándose en la misma lucha. Don Felipe, la vida no es perfecta. Habrá momentos de dudas, aterrorizantes, pero lo cambiaría todo por el amor que siento por Laura, por futuro juntos. Esa certeza resonaba en la sala como un eco profundo. Al caer el silencio, ambos comprendieron que el verdadero desafío de la vida no era solo elegir el amor, sino también el valor de arriesgarlo todo por aquellos que amamos, sin importar la historia familiar que los acompañara. Don Felipe se dio cuenta de que no solo Julián necesitaba luchar por Laura, él también debía encontrar la manera de aceptarlo. Era un momento transformador, la balanza comenzaba a equilibrarse entre protección y liberación. La inquietud despertó en don Felipe una nueva pregunta. ¿Podría realmente soltar ese control y permitir que su hija forjara su propio camino? Con el corazón latiendo desbocado, supo que debía examinar su propio miedo. Cada respuesta abría un nuevo dilema interno, sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba en su mente. Una revelación que lo sacudió, ¿estaba preparado para afrontar su propia vulnerabilidad y aceptar a Julián como parte de la familia? En esta encrucijada, se dio cuenta de que sus decisiones impactarían no solo en su vida, sino también en aquellas que más amaba. Estaba claro que la lucha apenas comenzaba. A medida que las horas del día avanzaban, don Felipe regresó a su hogar sintiendo la carga de esas revelaciones pesando sobre sus hombros. Con cada paso, reflexionaba sobre la conversación con Julián, sus palabras aún reverberando en su mente. Se había enfrentado a emociones que había mantenido enterradas, y ahora debía lidiar con la incertidumbre de lo que estaba por venir. La casa, por lo general un refugio de calidez, parecía ahora un laberinto de inquietudes. Las fotografías familiares que adornaban las paredes parecían mirarlo con juicio,
como si esperaran una solución a los dilemas que lo atormentaban. Don Felipe se permitió un momento de introspección, cuestionándose si había sido lo suficientemente abierto, no solo con Julián, sino también con él mismo. Recordó sus propias luchas y miedos, cómo había trabajado duramente para llegar donde estaba, y cómo eso había moldeado su visión de la vida. La idea de que su hija pudiera elegir un camino diferente lo atormentaba, pero también despertaba en él un destello de esperanza. Mientras preparaba la cena, su mente seguía divagando. Pensó en Laura, en su risa sincera y su entrega al mundo. Era una joven fuerte y llena de pasión. En ese momento se dio cuenta de que, aunque él había tratado de protegerla, quizás la estaba restringiendo. La vida que había creado para ella podría no ser la que ella realmente quería. La emoción de ser un padre protector había transformado su perspectiva en algo estrecho y temeroso. La noche avanzó y los pensamientos de don Felipe se oscurecieron con la posibilidad de resentimiento. Se preguntó si su hija podría sentirse atrapada por sus expectativas, por la imagen que él había forjado de lo que sería correcto. ¿El amor que pensaba mostrarle era realmente un amor liberador o se había convertido en un tipo de prisión emocional? Se sentó a la mesa, su plato apenas tocado, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriela. El corazón de don Felipe dio un vuelco y leyó las palabras con atención. Padre, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos encontrarnos mañana? La preocupación lo invadió. ¿Qué podría ser ahora? Se preguntó, masticando el miedo y la curiosidad. En la vida de su hija, cada conversación parecida a esto había traído consigo la sombra de cambios significativos. Esa noche no pudo dormir. La incertidumbre sobre la reunión lo tenía atrapado en un vórtice de pensamientos y emociones contradictorias. Comprendía que debía estar dispuesto a enfrentar cualquier verdad, no solo por el bien de sus hijas, sino también por la prosperidad de su propia alma. Se dio cuenta de que su viaje hacia la aceptación y la vulnerabilidad no dependía solo de Julián, era un reto interno que debía afrontar. Al amanecer, la resolución hizo eco en su corazón. Sabía que necesitaba estar abierto a todo lo que Gabriela tenía que decir, a cualquier revelación que pudiera desafiar su percepción. Entonces, mientras miraba por la ventana el suave amanecer, se prometió a sí mismo que no reaccionaría con miedo, sino que escucharía con el corazón. Cuando llegó el momento del encuentro, se sintió preparado para lo que fuera que Gabriela hubiera traído, incluso si eso significaba aceptar algo que podría cambiarlo todo. Una tarde de café revelador podía dar paso a un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la confrontación con la incertidumbre fuera una oportunidad para el crecimiento. Pero lo que Gabriela le iba a revelar ese día lo conduciría a una verdad abrumadora, una que no solo cambiaría su relación con ella, sino que también alteraría su percepción de la familia en un nivel fundamental. La inquietud en su pecho palpitaba con fuerza. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que le aguardaba? El café humeante en la mesa capturaba la atención de don Felipe mientras sus manos jugaban nerviosamente con la taza. La pequeña cafetería era conocida por su ambiente acogedor, pero hoy el aire se sentía denso, como si cargara con la tensión de lo inminente. Gabriela había llegado puntual, pero su rostro revelaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad que le provocaba inquietud. «Papá», comenzó ella, su voz casi un susurro, «he estado pensando en cómo hablar contigo». Don Felipe sintió que su corazón se aceleraba. La frase hizo eco en él como un repetitivo tambor que lo empujaba a preguntarse qué estaba a punto de escuchar. Era evidente que había algo importante. A medida que Gabriela continuaba, se sintió obligado a concentrarse y escuchar con atención. «Lo que voy a decirte puede cambiarlo todo». Su mirada se desvió hacia la ventana, como si temiera que alguien escuchara su confesión. «Ayer me casé». El tiempo pareció detenerse. Don Felipe sintió que la realidad que había construido se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de Gabriela resonaba en su mente como un martillo sobre el yunque. «¿Te casaste? ¿Sin decírmelo?» El shock lo llevó al borde de la incredulidad y la ira. La protección que había creído ofrecerle se transformaba en la sensación de haber fallado como padre. «Te juro que no era mi intención ocultártelo. Hasta hace poco no estaba segura de lo que quería hacer. Pero lo comprendí mientras experimentaba todas estas cosas». Sus ojos mostraban una fuerza que él no había anticipado.
Yo amo a Valeria, y me quiero comprometer a construir una vida con ella. El nombre resonó como una campana en su mente, recordaba haber escuchado a Julián mencionarla. Don Felipe no pudo evitar confrontar el torbellino de emociones que lo invadía: amor, decepción, sorpresa. ¿Valeria? ¿La hija de los Fernández?, preguntó, tratando de mantener la calma, a pesar de que la mezcla de confusión y protección lo consumía. Sí, exactamente, respondió Gabriela, firme. Es alguien con quien me siento completamente yo misma. Papá, he sentido que al seguir lo que tú esperabas de mí, estaba traicionando mi propia felicidad. Y ahora, al casarme, estoy abrazando la vida que realmente deseo. Las palabras de su hija fueron un golpe directo a su conciencia. Don Felipe tuvo que lidiar con la verdad de sus propias expectativas y la forma en que se habían traducido en cargas emocionales para ella. ¿Acaso las visiones que tenía sobre su futuro y su felicidad eran en realidad proyecciones de su miedo y no reflejos de la auténtica felicidad de Gabriela? Miró a su hija y vio sus deseos, sus anhelos. En ese momento de claridad, comprendió que su amor tuvo que evolucionar. La liberación de un lazo protector significaba permitir que ella eligiera su propio camino, aunque eso desafiara su propia percepción de la familia. Solo deseo que seas feliz, Gabriela. Pero necesito tiempo para entender esto, le dijo, con una mezcla de resignación y amor. La mirada de complicidad entre ambos fue un instante decisivo que, aunque incómodo, también ofrecía un sendero hacia un nuevo entendimiento. La confrontación con su paternidad se sentía abrumadora, pero había espacio para el crecimiento. Al salir de la cafetería, don Felipe se dio cuenta de que pensaría seriamente en cómo abrazar el cambio, las expectativas y aceptar lo inevitable. Había un nuevo camino que estaba surgiendo de las cenizas. La relación con Gabriela podía convertirse en algo más que un esquema tradicional. Quizás fuera la oportunidad de construir un vínculo basado en la confianza, la aceptación y el amor incondicional. Mientras caminaba con su mente aturdida por los nuevos desafíos, una pregunta inquietante palpitaba en su interior: ¿estaría dispuesto a soltar las riendas para permitir que su familia floreciera en la autenticidad? Don Felipe regresó a casa con la mente ocupada, el eco de las palabras de Gabriela resonando en su interior. Había dejado la cafetería con una mezcla de incertidumbre y un extraño sentido de esperanza. En la sala de estar, el silencio era abrumador, y cada rincón del hogar parecía recordarle años de decisiones y expectativas. Se sentó en su silla favorita, la que había heredado de su padre, un lugar donde solía reflexionar sobre la vida. Sintió que la madera pulida tenía historias que contar, y se preguntó cuántas veces había ignorado las voces de los que lo rodeaban, concentrándose solo en su propio relato. Empezó a repasar su paternidad, los sueños que había alimentado para su hija, aparentemente dedicados a su bienestar, pero que habían acaparado su esencia personal. Su carácter, forjado por los años de arduo trabajo, le había enseñado que la fortaleza radicaba en el control. Sin embargo, ahora se preguntaba si la verdadera fortaleza era aceptar la vulnerabilidad que viene de permitir que otros tomen sus decisiones. Mientras pensaba en la vida que Gabriela había elegido, se dio cuenta de que su resistencia al cambio provenía de un lugar de amor distorsionado. Había puesto un peso considerable sobre los hombros de su hija, esperanzado en que ella fuera la continuación de un legado que había tejido con tanto esfuerzo. Pero, ¿acaso ese legado debía ser una trampa, un atajo inconsciente hacia la desdicha de la que se había liberado? Su mente se desvió hacia sus propias aspiraciones abandonadas. La arquitectura había sido su primera pasión, pero se había dejado llevar por las exigencias familiares y la búsqueda de estabilidad económica. Esa renuncia había moldeado su vida profesional, que ahora sentía como una rutina sin pasión. La idea de redescubrir su propio camino comenzaba a gestarse, una chispa de esperanza en medio de la confusión. Decidido a no ser un obstáculo en el camino de Gabriela, tomó una decisión: buscaría un nuevo propósito, uno que le permitiera sanar su propia relación con el cambio. Comenzaría por sumergirse en el mundo de la arquitectura nuevamente. La idea lo llenó de energía. Sería su forma de apoyar a Gabriela, demostrando que también se podía abrazar la transformación. El sábado siguiente, se inscribió en un curso de diseño arquitectónico en una universidad local. Desde que recibió la confirmación, un cosquilleo de emoción le recorrió el cuerpo.
Se dio cuenta de que sus ansias de crear y experimentar no habían desaparecido, simplemente estaban dormidas bajo las expectativas y el miedo. Mientras se preparaba para la primera clase, no podía evitar pensar en lo que podría corresponder a Gabriela. Sentía que, de alguna manera, sus caminos se cruzaban en este momento de reinvención. La idea de poder compartir sus procesos de crecimiento, hablar de sueños y retos, lo llenaba de esperanza. Don Felipe no esperaba que ese nuevo viaje fuera sencillo. Sabía que conllevaría dudas y momentos de frustración, pero también entendía que la lucha era parte del proceso evolutivo. Un camino hacia la autocomprensión y, tal vez, una necesidad de dejar que otros se construyan sin las piedras que él había colocado antes. Mientras se dirigía a su clase, una inquietud anidó en su mente. ¿Podría esta nueva búsqueda personal convertirlo en un padre más libre, capaz de adaptarse a la vida de su hija en lugar de imponerla? La pregunta resurgía, insistente, y lo empujaba hacia adelante, hacia un futuro que apenas comenzaba a descubrir. El aula tenía el olor característico de nuevos comienzos, un aroma a madera fresca y lápices afilados. Don Felipe se acomodó en su asiento, sintiéndose un poco fuera de lugar entre jóvenes que parecían conocer este mundo mucho mejor que él. Sin embargo, había decidido que no iba a dejar que esos sentimientos de insuficiencia lo paralizaran. En lugar de eso, se concentró en respirar hondo y recordar por qué estaba allí, para reencontrarse con su pasión por la arquitectura y, en ese proceso, liberarse de las sombras de su propio pasado. La profesora, una arquitecta de mediana edad con una energía contagiosa, presentó el primer ejercicio. Se trataba de diseñar un espacio que representara un sueño personal. En ese instante, una ola de nostalgia lo invadió. Imaginó un edificio que capturara la esencia de su infancia, la casa donde vivió con sus padres, un espacio que había sido a la vez refugio y prisión emocional. Mientras trazaba líneas dispares en el papel, la mente de don Felipe se desbordaba de recuerdos. Su padre, pasando tardes enteras mostrándole planos y enseñándole a apreciar la belleza de las líneas y la luz. También, el momento en que decidió dejarlo todo por la seguridad de un trabajo estable y una vida predecible. Como había llegado hasta aquí, después de tantas renuncias, al final de la clase, sintiéndose más inspirado, se acercó a la profesora para discutir su idea. Ella lo escuchó atentamente y, al finalizar, le dio un consejo inesperado: no tengas miedo de hacer que ese sueño sea personal, incluye partes de ti mismo. Sus palabras resonaron fuerte en él, como un eco de la verdad que había estado buscando. No solo debía redescubrir su pasión por la arquitectura, sino también reconectar con su yo interior que había dejado de lado durante tanto tiempo. Decidido a no solo ser un estudiante, sino un verdadero creador, Felipe pasó toda la semana trabajando en su proyecto. Cada línea que trazaba en el papel parecía liberarlo de antiguas cadenas. Durante las noches, empezaba a contarle a Gabriela sobre sus avances. Su hija, sorprendida, se mostró entusiasmada por la creatividad de su padre, algo que no había considerado antes. De alguna forma, esta interacción se sintió como una especie de conexión renovada entre ambos. Sin embargo, la vulnerabilidad de abrirse a su hija también venía acompañada de un temor latente. ¿Qué pasaría si Gabriela sentía que él estaba tomando un camino que no debía? Esa preocupación lo acorraló en varias ocasiones. Una noche, mientras se preparaba para realizar algunos bocetos, se detuvo a observar la hoja en blanco. La pregunta que le había planteado en el camino hacia la universidad volvió a su mente, resonando con fuerza. ¿Podría realmente ser un padre más libre y permitir que su hija elija su propio destino? Al día siguiente, se sentó en un café, donde solía discutir sus proyectos antes de sumergirse en la rutina laboral. Allí, construyó en su mente una conversación que soñaba tener con Gabriela, una charla sobre el valor de la libertad y la búsqueda de sus propias pasiones. Pero, conforme imaginaba esa plática, una inquietud se fue formando. ¿Cómo podía predicar autenticidad si aún temía dar pasos firmes hacia su propia verdad? Ese cuestionamiento lo llevó a una nueva determinación. No solo debía continuar con su proyecto arquitectónico, sino que también quería encontrar su voz auténtica como padre y como individuo. Sabía que el camino sería incómodo y lleno de incertidumbres, pero al menos tenía la dirección. Sin embargo, la vida tenía una sorpresa que lo tenía preparado. Un mensaje inesperado de Gabriela llegó esa misma tarde con una única frase que le heló la sangre: «Papá,
Necesito hablar. Hay algo importante que no te he contado. Con el corazón latiendo desmesurado y la cabeza llena de dudas, Felipe sintió que se encontraba ante la inminente revelación de un cambio que podría desestabilizar todo lo que había comenzado a reconstruir. La noche pasó lentamente, y la mente de don Felipe se llenó de imágenes perturbadoras de lo que Gabriela podría estar ocultando. La combinación de ansiedad y curiosidad lo mantuvo despierto, como un arquitecto que se enfrenta a un terreno incierto, sin planos que guíen su camino. La idea de que su hija tuviese un secreto tan relevante lo inquietaba. Al día siguiente, decidió que debía abordar la situación con calma, aunque una parte de él anhelaba la inmediatez de una respuesta. Se arregló como si fuera a una cita importante, consciente de que cada detalle contaba en la construcción de una relación más auténtica con su hija. Cuando se encontraron en la cafetería, Felipe notó que Gabriela tenía una expresión seria, una mirada que parecía traspasar la superficie de lo cotidiano. Tomaron lugar en una esquina, lejos del bullicio, y al ver su preocupación, un impulso paternal se apoderó de Felipe. «Hija, ¿qué ocurre?» «Puedes contarme cualquier cosa», le dijo, sus palabras cargadas de una calidez, pero también de una fragilidad que él no quería admitir. Gabriela respiró hondo, dejando que la pausa intensificara el momento. «Papá, ¿hay algo que nunca te he dicho?» «Me casé ayer». Las palabras salieron en un susurro, pero el eco de su revelación resonó en la mente de Felipe como un trueno. La primera reacción de Felipe fue de incredulidad. Sentía que el tiempo se había detenido y que, en ese instante, se desafiaban todas las decisiones que había tomado como padre. «¿Te casaste? ¿Así de repente?» La pregunta salió un poco más dura de lo que pretendía, pero la confusión lo desbordaba a Gabriela. Con mirada firme, continuó: «Lo sé, es mucho para procesar, pero lo hice porque también sentí que tenía que liberarme, como tú estás intentando hacerlo con tu proyecto. No me preguntes por qué, solo sentí que necesitaba dar este paso». El paralelismo con su propia lucha no pasó desapercibido para Felipe, pero la lucha interna se intensificó. En ese momento, vio ante sí una oportunidad para conectar más profundamente, pero también una cruzada difícil: ¿debería apoyarla en su decisión o cuestionar el camino que había elegido? Las voces en su mente comenzaron a debatir, enfrentándose a la responsabilidad de ser un padre que, después de años de temor, apreciaba la libertad y la autenticidad. Reflexionó sobre la importancia de la libertad que había anhelado para sí mismo, y que ahora debía conceder a su hija. Sintió que podía optar por la comprensión y el apoyo, o reaccionar desde el miedo, defendiendo la percepción de seguridad que había cultivado. Tomar el camino de la aceptación significaría renunciar al control, permitir que Gabriela forjara su propio destino incluso si a veces parecía erróneo. «Te escucho, Gabriela. Pero necesito que me digas más sobre esto. ¿Cómo te sientes con esta decisión?» Felipe no solo quería ser un padre dispuesto a aceptar, sino también uno orientado a comprender y empoderar. Mientras su hija compartía los detalles de lo que había vivido, cada palabra parecía ser un ladrillo más en la fundación de una nueva relación. Las sombras de su pasado, la inseguridad y el temor se enfrentaban a una luz que empezaba a brillar, en forma de nuevas posibilidades y conexiones auténticas. Algo había cambiado en Felipe. Empezó a ver su propio camino más claro ahora. Quería construir no solo su proyecto arquitectónico, sino una relación basada en la confianza y la autenticidad. Sasha, su nueva nuera, se convirtió en un dilema inesperado que amenazaba con alterar su visión de la familia, pero también en una oportunidad de abrazar lo inexplorado. Mientras reflexionaba sobre su respuesta, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaría preparado para aceptar que su vida, como la arquitectura, podía tener formas inesperadas y nuevas direcciones? Con el corazón latiendo fuerte y una decisión inevitable en puerta, Felipe se dio cuenta de que esta no era solo la revelación de un secreto, era el inicio de un nuevo capítulo que pondría a prueba todo lo que había intentado construir. La pregunta que ahora lo asediaba era: ¿sería capaz de abrazar el cambio, aun cuando todo lo que le importaba estaba en juego? El eco de las palabras de Gabriela aún resonaba en la mente de Felipe mientras abandonaban la cafetería. Su hija, ahora casada, portaba un velo de decisión que contrastaba con la confusión que él sentía.
Ser padre era una tarea con títulos, responsabilidades y significados, pero su papel estaba en constante revisión. Había llegado el momento de cuestionarse qué tipo de padre quería ser. En su trayecto de vuelta a casa, Felipe recorrió los canales de sus pensamientos. Cada kilómetro parecía mediar entre el pasado y el futuro, y la verdad de su nueva realidad tomaba distintas formas: desconfianza, ansiedad, pero también una chispa de curiosidad. ¿Quién era la joven esposa de su hija? Sasha había asomado a su vida como un cumplimiento de una narrativa que no había anticipado. Cuando llegó al estudio, una mezcla de emociones le invadió. Su proyecto arquitectónico, una enorme estructura en ciernes que había definido su vida en los últimos años, se convirtió en el símbolo de todo lo que significaba el control, la estructura y la predicción. Sin embargo, el matrimonio de Gabriela lo obligaba a replantearse su propia obra. Sus ideales y su manera de ver la familia estaban siendo desafiados como capas de pintura que se desgastan ante el tiempo. Decidió que debía poner su ansia por cuestionar esa nueva dinámica en acción. Se sentó frente a su escritorio, un espacio que había dedicado a trazar los planos de su futuro, y decidió hacer un dibujo, no del edificio inconcluso, sino de su familia. Trazó formas y siluetas, la presencia de Gabriela representada con colores vivos junto a una sombra que podría ser Sasha. Tal vez, pensó, la representación visual podría ayudarlo a entender la conexión que necesitaba construir. Las horas pasaron mientras mezclaba colores y líneas, hasta que la imagen fue tomando forma y sentido. Pero al final, solo el fervor emocional le ofreció claridad, la ilustración no tenía respuestas. Felipe se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era transformar la experiencia de ser padre, construir un nuevo camino al lado de su hija. Se enfrentaba al gran dilema de elegir entre el enfoque conservador que había adoptado durante años o abrirse a la idea de una familia más amplia y diversa. La respuesta comenzó a gestarse, sembrando la semilla de la empatía. Felipe entendió que sus preocupaciones provenían de un amor profundo, pero que ese mismo amor podía oprimir o liberar. La autenticidad de su relación con Gabriela ahora dependía de cómo él decidiera abordar esa nueva realidad. Debía comunicarse con ella, mostrar su vulnerabilidad y el deseo de aprender. Eso lo llevó a un determinante: tenía que reunirse con Sasha. Aceptar a su nueva nuera implicaba un paso hacia la conexión. La arquitecta de su vida podía ser un espejo que reflejara sus propias inseguridades, pero también su sueño de un hogar diferente. El desafío no era menor, temía no estar a la altura, pero la imagen que había creado le dio valor. Había comenzado a entender que la fortaleza en la arquitectura no reside solo en las columnas y las vigas, sino también en la flexibilidad para adaptarse y crecer en respuesta a cambios inesperados. Él, que siempre había trazado líneas rectas, debía aprender a incorporar curvas y giros en su vida. Con un renovado sentido de propósito, decidió que se acercaría a Gabriela y Sasha con la intención de construir un diálogo abierto. En el momento que su mente se despejó, sintió que estaba tomando decisiones que lo definirían no solo como arquitecto, sino como padre y ser humano. Con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza e incertidumbre, Felipe se preguntó: ¿tendría valor para dar el siguiente paso, para enfrentar la incomodidad y conocer verdaderamente a la mujer que ahora formaba parte de su familia? La reunión estaba a la vista, y con ella un mar de posibilidades emergentes. Las primeras luces del amanecer acariciaron el entorno cuando Felipe se despertó, pero la noche de insomnio había sido difícil. La promesa de acercarse a Sasha lo había mantenido en pie, pero también lo había sumido en una vorágine de incertidumbres. Mientras tomaba su café, repitió mentalmente las palabras que le habían brotado durante la noche. Soy un arquitecto. ¿Por qué no puedo construir una relación en lugar de un edificio? Tal vez aquella adopción de un nuevo plano familiar era lo que necesitaba. Había leído sobre la importancia de la comunicación asertiva y de empatizar con los demás, pero ponerlo en práctica siempre había sido su mayor desafío. La idea de sentarse frente a alguien que era prácticamente un desconocido le generaba inquietud. Se planteó una estrategia: prepararse para la conversación, escuchar más que hablar. Tal vez al callar podría ver más allá de su propio ego. Decidió que primero contactaría a Gabriela para que ella pudiera acercarse a Sasha. En su mente, pensó que tener a su hija presente podría suavizar la tensión.
Sin embargo, su corazón vaciló ante la posibilidad de que su plan pareciera poco auténtico. Después de todo, este encuentro no solo tenía que ver con él, quería que Sasha se sintiera igualmente incluida. Aquella mañana, el sol brillaba. Era un día perfecto para el ejercicio de construir confianza. Se duchó, se vistió de manera que intentara reflejar su motivación interior y salió rumbo a la casa de su hija. En el trayecto, sus pensamientos vagaban entre temores, deseos y esperanzas de que esa conversación se convirtiera en un punto de inflexión. Al llegar, fue recibido por un ambiente acogedor. Gabriela estaba en la cocina y se sonrió al ver a su padre. ¿Listo para la conversación?, le preguntó con una complicidad que solo un padre y una hija podrían compartir. Felipe sintió que su nerviosismo comenzaba a disiparse. Estaba allí, en un espacio en donde se mezclaban emociones, recuerdos y una nueva realidad. Cuando se unieron a Sasha en la sala, la nueva nuera mostró una energía que oscilaba entre la calidez y la inseguridad. Felipe no pudo evitar notar cómo su postureo inicial mostraba una quietud profunda, como si también estuviera esperando el momento adecuado para soltar una verdad. La charla fluyó entre risas y silencios, y aunque las palabras que Felipe había preparado no parecían encajar de forma natural, él se comprometió a escuchar. Con cada pregunta que le hacía a Sasha, descubría matices de su historia que jamás se le habían mostrado. Ella compartía sueños, pasiones, incluso sus inseguridades en un lenguaje sincero que lo tocaba de una manera que no anticipó. Pero llegó el momento en que Sasha, con voz decidida y clara, lo sorprendió: «Sebastián, mi hermano, y yo nos casamos ayer». Un silencio helado llenó el espacio en la sala, cada partícula de aire parecía retener un eco de incredulidad, y Felipe sintió un torrente de emociones medidas. Confusión, sorpresa, incluso rabia por haberse sentido al margen de una decisión tan importante. ¿Por qué no le habían dicho antes? Felipe luchaba entre la responsabilidad de un padre y los sentimientos de un hombre que teme perder el control. Esa revelación revolucionó lo que había planificado, y sintió la urgencia de redefinir su papel. Ahora más que nunca, debía encontrar un camino hacia una relación genuina. Sin embargo, en medio de toda la confusión, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era la clave. En lugar de permitir que la rabia nublara su juicio, tomó una respiración profunda. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», logró preguntar. Su voz, un hilo entre la inquietud y la necesidad de conectar genuinamente. La tensión se asomó y ahora, más que nunca, Felipe debía sopesar sus emociones. Enfrentaba la decisión de alimentar una conversación que podría cambiar su vida o permitir que el miedo lo mantuviera en la sombra. La dinámica familiar era un rompecabezas que estaba listo para ser confrontado. Pero él, ¿cómo y cuándo se convertiría en el verdadero reto? Sasha lo miró a los ojos, su silencio le pidió que diera el siguiente paso. «Ahora comenzaremos a construir esta relación de nuevo», pensó Felipe, consciente de que las decisiones que tomase su trayectoria como padre y ser humano estaban en juego. La ronda de preguntas apenas empezaba, y un nuevo ciclo de empatía y comprensión pulsaba entre ellos. Pero Felipe no podía evitar preguntarse, ¿qué más secretos permanecerían del lado opuesto de esta nueva familia? El sol se filtraba a través de las ventanas, bañando la sala de estar con una luz dorada que simbolizaba un nuevo amanecer. Don Felipe había pasado la noche reflexionando sobre la conversación reciente con Gabriela y Sasha. Había sentido un torrente de emociones, pero también un cambio profundo en su percepción. La incertidumbre se había deslizado lentamente hacia la aceptación, y se dio cuenta de que el miedo había sido su principal obstáculo para conectar con su hija y su nueva nuera. Al despertar, Felipe se sintió más ligero, como si se hubiera desprendido de un peso que no sabía que aún cargaba. Ya no quería ser un padre que controlara las decisiones de sus hijas. Quería ser un mentor que las guiara con amor y respeto. Esa mañana, decidió que había llegado el momento de fortalecer los lazos familiares y abrazar la diversidad que la vida le ofrecía. La cocina, normalmente un lugar de transacciones pragmáticas, se llenó de aromas a café recién hecho y pan tostado. Era un espacio que irradiaba calidez, invitando a la reconciliación. Cuando llegó Gabriela, él la recibió con un abrazo sincero. «Hija, he estado pensando. Quiero que me cuentes más sobre Valeria». «¿Cómo es ser su pareja?», le preguntó, sintiéndose un nuevo hombre en el proceso de dejar atrás viejas heridas.
Gabriela brilló, su rostro iluminado con la emoción de compartir su vida con alguien que amaba. Papá, Valeria es increíble. Me inspira a ser la mejor versión de mí misma. Su amor me desafía y al mismo tiempo me abraza, relató, con lágrimas de alegría en los ojos. Felipe escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de su hija era una pieza del rompecabezas que necesitaba para entender su vida. Era la oportunidad de ver la vida a través del lente de sus elecciones, algo que había querido evitar. Mientras hablaban, el ambiente se volvió más ligero y las preocupaciones de Felipe se desvanecieron, dejando espacio para la esperanza. Así, un deseo de abrirse al nuevo camino se convirtió en un compromiso, ser un padre que no solo acepta, sino que apoya y fomenta el amor y la autenticidad en su familia. Después de esta revelación, decidió acercarse a Sasha. Quería conocerla más allá de la imagen que había construido en su mente. Con una profunda inspiración, Felipe tomó valor y le pidió a Gabriela que lo acompañara a un almuerzo con su nuera. Deseaba que el encuentro no solo fuera un mero tropezón, sino una oportunidad de construir una conexión genuina. El día del almuerzo llegó, y con él, la mezcla de nervios y entusiasmo. En el restaurante, rodeado de murmullos y el aroma de la comida, Felipe sintió la energía cambiar a medida que se sentaban juntos. Sasha, me gustaría conocerte mejor. Sé que esto ha sido inesperado, pero quiero aprender sobre ti y cómo encajas en nuestra familia, dijo Felipe, su voz firme pero llena de calidez. Sasha, con esa misma mezcla de inseguridad y disposición, comenzó a compartir su historia, su amor por Gabriela y su deseo de construir una vida llena de colores. La conversación fluyó y don Felipe no solo escuchaba, sino que también se sintió liberado. Reconocer los sueños, las dificultades y las aspiraciones de Sasha lo acercó a ella, y por primera vez, pudo vislumbrar la belleza en la diversidad. Con cada revelación, Felipe se dio cuenta de que la vida no era solo líneas rectas. Aprendió que podía haber belleza en los giros inesperados. Todos compartieron risas, historias de vida y un sentido de pertenencia que Felipe nunca había anticipado. Cuando el almuerzo llegó a su fin, era como si una nueva familia se hubiera forjado en el instante. De regreso a casa, Felipe reflexionó sobre todo lo que había experimentado. Comprendía que la arquitectura de su vida se había transformado. No solo construiría un hogar físico, sino un hogar emocional donde cada uno tuviera su lugar. Su transformación había sido un viaje hacia la aceptación, donde sus propias decisiones permitían florecer las vidas de sus hijas. Ahora, en lugar de imponer su visión, Felipe eligió ofrecer apoyo y amor. Miró hacia el futuro con una perspectiva renovada, capaz de enfrentar el cambio y abrazarlo con la fe de que el amor siempre encontraría la manera de prevalecer. Se sentía un hombre renovado, listo para ser parte activa en la vida de Gabriela y Sasha, un padre que permitía que la vida fluyera y que cada día pudiera aportar nuevas oportunidades para construir relaciones más fuertes y significativas. Este era su nuevo comienzo. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.